En este caso les voy a hablar sobre Economía y Sociedad, que fue un libro escrito por Max Weber. Pero antes de todo necesitamos saber al autor para conocer mejor su obra. En este caso, Maximilian Karl Emil Weber nació un 21 de abril de 1864 en Múnich y murió el 14 de junio de 1920. Un sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública con un marcado sentido antipositivista. A pesar de ser reconocido como uno de los padres de la sociología, Weber nunca se vio a sí mismo como sociólogo, sino como historiador. Para él la sociología y la historia eran dos empresas convergentes. Sin embargo, sobre el final de su vida, en 1920, escribió en una carta al economista Robert Lippmann: "Si me he convertido finalmente en sociólogo porque tal es oficialmente mi profesión, es sobre todo para exorcizar al fantasma que todavía vio los conceptos importantes. Su trabajo más importante se relaciona con la sociología de la religión y el gobierno, pero también en el campo de la economía. Su obra más reconocida fue el ensayo de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, en 1905. Y bueno, también tuvo muchos libros y muchas obras, las cuales fueron muy importantes, pero en este caso vamos a hablar de su obra. Bueno, primero empieza con la dominación, que la dominación es la posibilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado. Posibilidad de obediencia, no que sea una obediencia al 100% ni hegemónica. Y bueno, la dominación fue un elemento clave en la acción comunitaria, aunque no siempre esté presente en la forma explícita. Está profundamente arraigada a ámbitos sociales como el lenguaje, la educación o las estructuras económicas, y permite transformar acciones comunitarias difusas en asociaciones organizadas y con dirección. La dominación es un caso especial del poder, entidad como o vista como capacidad de imponer la voluntad propia sobre otros. Puede manifestarse en varias formas. Dos son las que están al comienzo de las páginas 700, creo, si mal no recuerdo. La dominación por interés o constelaciones económicas, como los monopolios que influyen en decisiones ajenas mediante el control de uso de recursos. Dominación por autoridad, donde impone obediencia sin necesidad de motivos económicos, en el caso de un padre, un funcionario o un príncipe. Estas formas se pueden mezclar o convertirse en una entidad opuesta, como entidades financieras con poder económico que puedan imponer condiciones que modifican el comportamiento de los demás actores del mercado. ¿Cómo lo podría llegar a ser un monopolio o Versace o Louis Vuitton, que compró todo el mercado y tiene una buena parte del mercado porque pues, lo compró todo? Pero bueno, el texto subraya que la dominación estructura muchas formas de relaciones sociales, no siempre por medios económicos, pero sí por consecuencias económicas. Es necesario una definición precisa. Después habla sobre el tipo de dominación que no va con lo económico, que ésta se consolida mediante reglamento, supervisión e intervención directa, llevando a una relación de subordinación similar a la autoridad burocrática. Es como que estamos subordinados nosotros de cierta manera por el jefe, por llamarlo así. Existe una transición gradual desde situaciones de dependencia económica voluntaria hasta regímenes de obediencia rígida, similares a los ámbitos militar o burocrático, donde no puedes ni decir nada porque te pegan. En lo militar, burocrático desconozco. Pero las relaciones están basadas en intereses económicos o sociales, pueden volverse autoritarias si se institucionalizan y si los dominados aceptan las órdenes como propias.
La diferencia entre el poder económico y dominación autoritaria reside en el origen y legitimidad del poder. El origen surge como un juego de intereses y posesión de bienes, mientras que el segundo se fundamenta con el deber de obedecer a una voluntad superior. El segundo no tiene ni pies ni cabeza. Después menciona varios tipos como la burocracia prusiana, que Prusia fue un estado que actualmente tendría parte de Alemania y Polonia. Si mal no recuerdo, Prusia sí fue un estado que después se unificó en Alemania, no recuerdo bien, pero después Weber utiliza el uso del término dominación para la sociología, que no debe aplicarse a formas de poder, sino únicamente aquella en que los dominados obedecen a una voluntad ajena como si fuera la propia, es decir, relaciones de obediencia socialmente organizadas y aceptadas. Bueno, después habla sobre el concepto de dominación como obediencia, y esta dominación por lo general suele estar respaldada en un orden normativo. Después habla de la relación entre dominación y gobierno, que toda forma de dominación se manifiesta a través de una forma de gobierno. Todo régimen necesita poder de mando, incluso si este poder se presenta como servicio a los gobernados, como ocurre en sistemas democráticos. Directos sería, no sé, desconozco, tal vez indirectos. Bueno, después habla del gobierno democrático, que se considera democrático por la creencia en la capacidad y en la igual capacidad de todos dirigir asuntos comunes. Cualquier persona en un gobierno democrático puede dirigir ciertos asuntos. Es más, creo que México no necesita ni un título para, o sí, para ser presidente, desconozco. Pero bueno. La reducción al mínimo de poder al mando. En este modelo son cargos temporales por elección o lo que sea, y las declaraciones claves son tomadas por la asamblea de los miembros. Bueno, condiciones para que el gobierno pueda funcionar son varias, como la limitación local y numérica de los participantes. No todos pueden participar, obviamente, sería algo imposible. La poca desigualdad social que existe entre ellos, que las tareas sean simples, porque si no, luego no las pueden hacer. Como yo, si me llaman a las urnas. Eh, las democracias más puras, en conclusión, existe una tensión estructural entre el ideal de participación igualitaria y la realidad social y económica, que favorece a quienes tienen recursos como prestigio para ejercer el gobierno, así como la dominación se reconfigura bajo formas aparentes de democracia, pero están influenciadas por las desigualdades sociales y económicas. En este, eh, en las sociedades tradicionales, los que tenían el poder eran los ancianos, son los primeros naturales, ya sea por su sabiduría que les trae la edad, como decía Aristóteles, si mal no recuerdo, que la verdadera sabiduría llega después de los 50. Pero después fue el cambio por el prestigio. La supervivencia se fue haciendo más difícil y los ancianos fueron vistos como una carga en este mundo. Por eso muchas veces desprecian a personas mayores. Me ha tocado, tristemente me ha tocado ver casos muy cercanos, muy duros, donde se desprecian a los adultos mayores y los ven como una carga. No sé por qué sea, yo creo que ha de ser por el sistema capitalista donde si no produces no sirves, no sé por qué sea, pero es muy triste, ¿no? Es algo muy triste que está pasando. Bueno, después el cambio de la edad al prestigio, que las guerras o crisis requieren capacidades físicas o acción rápido, y las creencias religiosas y la reverencia hacia la tradición. Y principalmente se da el poder a los que tienen poder económico o los estamentales. En ciertos casos, los sectores de los ricos, si no, luchan contra los
honorarios, bueno, usando el bien democrático como una bandera. Bueno, con la aparición de partidos políticos, para no hacer esto muy complejo, la democracia directa se desvirtúa, ya que los partidos están estructurados para la lucha del poder, lo que refuerza la dominación organizada. La democracia directa es solo visible y pequeña, no es homogénea. Los funcionarios son, bueno, la democracia directa entiende como autogobierno entre iguales, en un caso históricamente excepcional y social frágil. A medida que se aumentan los complejos sociales, se hace surgimiento a una dominación institucionalizada, sea por burocráticos o por otros. Así, incluso bajo el nombre democrático, el poder se profesionaliza y se estabiliza. Eh, Después habla de la dominación organizada, la ventaja del pequeño número. La minoría dominante mantiene su poder gracias a la ventaja del pequeño número, que les permite actuar con rapidez, discreción y eficacia, donde lo hemos visto, todo aquí en México. En cambio, las masas suelen carecer de organización tan eficaz, lo que deja en desventaja estructural frente a un poder organizado. Eh, otra cosa muy importante es que necesitan legitimidad. Toda forma de dominación requiere justificación y legitimidad, tanto para los dominadores como para los dominados acepten llegar a obedecer. Los dominadores suelen presentar su posición privilegiada como justa, merecida o natural, e incluso si surgen de las causas accidentales. Esta legitimidad, de hecho, ya viene desde ciertos tiempos, porque con los monarcas los que les daban legitimidad era la propia iglesia. Esto cambió, creo que, bueno, este cambio fue por la caída del Imperio Romano de Occidente, no recuerdo muy bien, pero hay un párrafo de la Biblia que dice que los príncipes y los reyes los puso él, y por eso tienen legitimidad. No me acuerdo del párrafo, pero sí es muy importante. Bueno, después distingue tres tipos puros de dominación el autor, que es la legitimidad legal racional, que se basa en normas jurídicas racionales y se obedece a las reglas, a las leyes, y que son representadas por la burocracia moderna. La legitimidad tradicional, la cual se basa en la santidad de las costumbres y lo que siempre ha estado ahí. Y por último, la legitimidad carismática, fundada en la devoción personal a un líder extraordinario y que no depende de leyes ni de costumbres, sino en obedecer al líder. Bueno, vamos a enfocarnos en cada tipo de dominación. La dominación legal, su fundamento en la obediencia se basa en un sistema de reglas racionales y legales establecidas formalmente. Las características son que las normas pueden modificarse legalmente. La autoridad se basa en el cargo y no en la persona. Esa persona es ese, esa persona, bueno, no lo puedo expresar una idea como tal, pero sí. El funcionario actúa según competencias definidas con la formación profesional, contrato, sueldo fijo y posibilidad de ascenso. Predomina la impersonalidad, la racionalidad y la formalidad. Eh, Después sigue la dominación tradicional, que su fundamento se basa en la creencia en la santidad de las tradiciones y en la legitimidad de los señores tradicionales. Se obedece al Señor por fidelidad y respeto a la tradición, no porque sea así el Señor, por tradición. Las normas no se crean, sino que se reconocen como válidas desde siempre. La administración se basa en vínculos personales como servidores, vasallos, familiares, como los monarcas europeos antiguos. No era por la persona, era por la tradición, el título. Bueno, después sigue la dominación, la dominación por carisma, que es hacia las personas, es por la persona, porque es vista como mejor que otras, por carisma, por virtudes, habilidades, pero es a la persona el movimiento, no es hacia el movimiento, es hacia la persona.
Después separa entre la dominación patriarcal y dominación de clase. En los estados antes de la burocracia, la distinción entre estructuras patriarcales y de clases es esencial. Esta separación también se relaciona con la economía, como la apropiación de los medios administrativos por parte del cuerpo administrativo o separación de ellas. Bueno, después vamos a indagar más en la dominación legal y administración de clase, que es lo que ya vimos. Algo importante a recalcar es la dominación carismática, ya que no dije sus características, pero se basa en la devoción hacia una persona, debido a sus cualidades extraordinarias. Ejemplos podrían ser un profeta, que eran alabados por su capacidad de recibir mensajes de una entidad superior. Eh, este dominio cesa si pierde su carisma, si ya no se cree en sus cualidades. Y una administración carismática su centro es la devoción hacia la persona. No hay reglas formales ni no formales, las decisiones se basan en revelaciones. El liderazgo carismático es irracional, igual que el tradicional, es irracional, contrario a las reglas tradicionales o legales. La justicia carismática es directa, el líder dicta la sentencia y es aceptada por las personas. Después habla sobre la legitimación y gracia divina, que el líder carismático debe acreditarse mediante éxitos visibles, milagros, victorias, prosperidad, algo visible. Y si fracasan, pierden legitimidad. Es como la rebelión Taiping, que era hijo de Dios, esa persona, al final perdió. Pero sí es un caso de... Bueno, después sigue las formas de dominación se mezclan, la tradición, el carisma y la legitimidad coexisten. La estabilidad del dominio depende de la creencia en su legitimidad, sino también en la existencia de un cuerpo administrativo funcional que asegure la obediencia y aplique las normas. Y la transformación hacia ciertas, por ejemplo, la carismática por lo general pasa a ser tradicional. No dura mucho tiempo la carismática, porque es hasta que la persona le pase algo, se muera, deje de ser carismática, pierda algo. Pero por lo general ese tipo de dominación pasa de carismática a tradicional y ya se pone con reglas precisas. Bueno, en este cambio existen varios puntos como que se establecen precedentes y normas que sustituyen el poder innovador original del líder carismático. El séquito del líder pasa a ocupar cargos estables. El cambio en la interpretación hacia un carisma es un proceso de sucesión que puede darse de distintas formas. En todos los casos, la creencia en la autoridad o una persona a una institución es un procedimiento simbólico y pierde su carácter extraordinario. También el carisma puede reinterpretarse democráticamente. La legitimidad del líder se basa en el reconocimiento de los seguidores. Así el líder pasa de ser elogiado y legitimizado por el mandato de los súbditos y esto da forma a una dominación tradicional. Después habla de las atribuciones oficiales fijas, que son las actividades burocráticas que se distribuyen de manera ordenada mediante las reglas, leyes, disposiciones administrativas. Después habla que los poderes de mando son necesarios y están claramente definidos y existen medios coactivos establecidos, como lo sagrado. La jerarquía funcional y tramitación. La estructura jerárquica de las organizaciones es con un mandato y una subordinación al mismo tiempo, y hay un sistema de inspección de las autoridades inferiores por superiores.
Después podríamos... bueno, como resumen. Resumen, falta más, pero lo importante ya se dijo y lo otro no lo alcanzo a decir como tal. Eh, este texto habla sobre las estructuras del poder, los tipos de dominación, legítima y ilegítima, cómo hemos llegado hasta el estado que Weber conocía, que si mal no recuerdo, creo que llegó a conocer la unificación alemana. Primero habla del poder y la dominación. La diferencia entre poder, la probabilidad de imponer la propia voluntad, y dominación, la probabilidad de encontrar obediencia. Y no toda forma de poder es dominación legítima. La dominación, para ser estable, requiere de una estructura, y que existen tres tipos de dominación. Racional legal, que es basada en un sistema de leyes, reglas, normas. Tradicional, derivada de costumbres consagradas. Carismática, que está fundamentada en la devoción hacia un individuo con cualidades extraordinarias que tenga. Después discute la relación entre los sistemas democráticos y la dominación, que la democracia puede fomentar la dominación carismática y que ésta sea institucionalizada. En México dudo que pase eso, ¿no? Bueno. Y que especialmente los líderes que logran movilizar las masas son algo peligrosos, por así llamarlos. La dominación mediante organizaciones, pues, que se traduce en idea que el papel de la burocracia como una forma de dominación racional legal y que representa un tipo de organización basado en la especialización, la jerarquía y reglas impuestas, y que también conlleva el riesgo de deshumanizar la administración y reducir la autonomía del individuo. Tú no puedes, las reglas ya están establecidas, tú no puedes ir más allá de eso. Después habla de la burocracia y el Estado moderno. Se sostiene que el Estado moderno no puede prescindir de una administración burocrática. Este fenómeno es muy visto en las naciones europeas, por ejemplo, donde la organización burocrática sustituye las formas de autoridad tradicional o patrimonial, y esta ya está dada a cargos impersonales y profesionalizados. Bueno, también de que existe tensión entre lo carismático y lo burocrático, porque mientras que el carisma es irracional y fundacional, la burocracia es conservadora y estabilizadora. El carisma para institucionalizar debe convertirse en una rutina, es decir, rutinarse, un proceso de absorción. Bueno, los partidos políticos son analizados como organizaciones que canalizan la dominación dentro de sistemas representativos. Los líderes de los partidos tienden a convertirse en figuras carismáticas. Digamos que hemos tenido varios casos. Después habla de la educación y formación en lo político. Es que la importancia de la formación técnica y jurídica personal en lo político y administrativo. La persona debe estar separada del puesto, debe ser racional. Creo que no me acuerdo a quién se le atribuye el método ortodoxo de administración pública, creo que fue a Weber, que habla que debe estar separado el individuo de su puesto y debe ser completamente racional. Pero ya después llega otro método que el individuo tiene ciertas limitaciones por creencias y que tiene una racionalidad limitada. Si mal no recuerdas, Herbert Simon. Bueno, en conclusión, la diferencia entre el poder y la dominación es que el poder es la capacidad de imponer voluntad, la dominación requiere una aceptación por parte. Existen tipos de dominación: legítima, racional legal, tradicional y carismática. Y que la burocracia es una forma de organización moderna. Es eficiente y técnica, pero puede despersonalizar las relaciones humanas. Que la legitimidad es esencial para la estabilidad del sistema de dominación. Sin legitimidad, la obediencia se vuelve muy difícil. Es muy difícil que te obedezcan. El Estado moderno se basa en la legalidad y la burocracia profesional. Abandona formas patrimoniales o arbitrarias del poder. Los partidos políticos median entre la voluntad popular y la dominación. Son instrumentos de poder que requieren más expresiones puras de democracia. La educación jurídica y técnica
forman al nuevo político. La política se convierte en una profesión racionalizada. La racionalidad genera choques entre los distintos tipos de dominación, como las culturales y las racionales. Aunque eficientes, el sistema puede alejarse del individuo y reducir su libertad. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias.